Hola, les doy la más cordial bienvenida a todos a esta nueva participación en esta experiencia de aprendizaje. Vamos a estar abordando el tema de la inmigración y vamos a hacer mucho énfasis hacia el venezolano, porque bueno, la mayoría o todos los que estamos aquí somos venezolanos y los venezolanos nos ha tocado vivir un proceso que no estaba nunca en nuestros planes, acostumbrados a recibir. En Venezuela pasamos a ser los que llegamos, nos tocó salir y ser recibidos por otros países, con sus pros y con sus contras, por supuesto, en todo este caso. Quiero iniciar un ciclo de tres reuniones donde vamos a estar hablando sobre los inmigrantes. Empiezo por presentar a Ana Luisa Morales, quien aceptó esta invitación para compartir con nosotros. Ana Luisa es psicólogo, es coaching personal, gerencial, organizacional, psicoterapeuta, ahora en la escuela junguiana, con una formación de psicología junguiana extraordinaria. Y ella va a abordar el tema desde dos enfoques. Como psicólogo, vamos a hablar sobre el concepto de la inteligencia migratoria, y como venezolana que también le tocó emigrar, porque independientemente de que seamos psicólogos, los psicólogos también pasamos por un proceso muy interesante, como es el proceso de la inmigración, aquellos que nos ha tocado salir. Ana Luisa nos va a acompañar hoy en un tema interesante de un primer ciclo, perdón, de una primera conversaciones que vamos a tener, la primera de tres, ¿okay? Que vamos a estar, el tema será la inmigración, y básicamente pensado, dirigido y conducido y compartido con venezolanos, que definitivamente las personas que nos tocó, por supuesto, mucha gente en el mundo le toca emigrar, pero en nuestro caso fue un caso bien interesante porque pasamos de ser un país que estábamos acostumbrados a recibir a ser un país que nos tocó, pues, con bastante, a muchos nos tocó salir, pues, salir o decidimos salir, otro un poquito forzado, pero entonces, en términos generales, el venezolano tiene una característica: somos venezolanos y queremos abordar todo esto. Entonces, la primera conversación vamos a tenerla hoy. Vamos a evaluar los aspectos psicológicos y este concepto llamado inteligencia migratoria. Y vamos a evaluar qué hay detrás de todo esto llamado inteligencia migratoria. Un concepto que yo, por lo menos en lo personal, por primera vez lo leí en el libro de Harry Sekowitz. Es un apellido así bien extraño. Él es venezolano, pero creo que de origen checoslovaco. Y su libro Inteligencia Migratoria, Me quedo o me voy, extraordinario libro. Y vamos a hacer mucha referencia a lo que él plantea y lo que plantea el otro psicoterapeuta, psiquiatra, Josefa Acotegui, un español, que por primera vez sacó el concepto del síndrome de Ulises, haciendo la analogía de los inmigrantes. Entonces, esto por una parte, y por otra parte entender que cuando se habla de inteligencia migratoria, es porque ya desde hace mucho tiempo ya se acepta que no hay una sola inteligencia, la que nosotros conocíamos como la IQ, sino que hay otro grupo de inteligencia que sale Gardner con su inteligencia múltiple, y esto da pie a que después Goleman y otros entiendan que de esta inteligencia múltiple podemos extraer dos y sacar la inteligencia emocional. Después sigue otra inteligencia, la ecológica, y hay otras, van saliendo. Y entonces este concepto de inteligencia migratoria sus orígenes están allí, aunque yo no sé si alguien lo nombró primero que este doctor Harry Sekowitz.
o si sencillamente él es el creador. En lo que a mí respecta, a él se lo escuché por primera vez, se lo leí por primera vez. Le doy la más cordial bienvenida a Ana Luisa, para que Ana Luisa entonces comience a conversar. Ana Luisa, ¿de qué se trata esto cuando hablamos de inteligencia migratoria? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refieren estos autores? ¿Qué es lo que quieren decir con esto? ¿Cómo es tu experiencia? Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Como les mencionó Gerardo, efectivamente soy una venezolana viviendo fuera del país. Y esto de inteligencia migratoria, aunque efectivamente, tal cual como él hizo la introducción, tiene un tiempo ya dándole vueltas, revisándolo, algunos estudiosos específicos que han querido hacer foco allí. La verdad es que hasta que no nos toca vivir una circunstancia específica, creo que uno no le hace clic realmente a ciertos detalles que puede tener de complejidad la situación de moverse de un país a otro. O sea, lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es que la inteligencia migratoria no es lo mismo que la capacidad para disfrutar el turismo, para nada. O sea, de hecho hay gente que naturalmente disfruta viajar, disfruta y desea y necesita además tener contactos con espacios diferentes, con mucha frecuencia, y se siente, digamos, en ese proceso de tránsito, de planificar cómo va a ser su estancia en otro espacio. Eso le genera mucho entusiasmo, eso le genera tranquilidad. Es más, lo enfoca como una prioridad en su vida. Eso es diferente a lo que es la inteligencia migratoria. ¿Por qué? Porque básicamente el migrante no va de paso. O sea, el migrante no ha salido del país pensando, al menos conscientemente, pensando que hay un tiempo para eso. De hecho, nunca sabe cuánto tiempo le va a tomar retornar, si acaso retorna. De hecho, las estadísticas lamentablemente indican que solamente el 30% de la gente que toma la decisión de migrar regresa. Y hay unas razones por las cuales ocurre eso. Y es que en ese otro espacio a donde tú vas, si te han dado la bienvenida, si tú te has dado la oportunidad de integrarte a ese espacio, si has hecho redes de apoyo, si has podido trascender tu propia identidad y abrirte a un proceso más universal, donde ya no eres ciudadano del lugar donde venías, sino un ciudadano más global, llega un punto donde empiezas a sentirte cómodo en ese espacio que tú elegiste o donde te correspondió estar. Llega un momento donde empiezas a formar parte de esa estructura social, te agrada, haces raíces allí, estudias algo, haces nuevas amistades, puedes conseguir a lo mejor una nueva pareja, lo que fuera, pero empiezas a arraigar en el espacio. En la medida en la que eso ocurre, empieza a bajar la probabilidad de que tú retornes a tu espacio de origen. ¿Por qué? Porque eso que tú dejaste atrás realmente ya está atrás. Y esto que tienes en el presente y que vas a perpetuar un poco más adelante en tu tiempo lineal, es tan placentero para ti que no tienes la prioridad de tener que suspender eso para regresar a solucionar nada. O sea, realmente has pasado la página. Pero para que eso ocurra hay unas condiciones y unos tiempos. Eso no ocurre ni tan fácil, ni tan fluido como la mayoría quisiera, ni tan matemático como muchos planifican. En realidad eso es una incertidumbre. Una vez que tú pasas por el aeropuerto, tú no sabes cuánto tiempo te va a tomar volver a sentirte bien. No sabes eso. Así, y precisamente ahí donde entra este concepto de la inteligencia migratoria, que plantea que existen ciertas competencias y habilidades que van a hacer este proceso más, más fácil, entre comillas, o menos difícil. ¿Okay? Y entonces entiendo que aparte de la competencia y habilidades propias del buen manejo de las emociones, está la competencia y la destreza psicológica y sociales como clave fundamental. Háblanos un poquito de esto. Bueno, fíjate, en la sociedad yunguiana chilena a la que yo pertenezco actualmente, le hemos dado forma a un concepto como un poco más integrado de lo que es la inteligencia migratoria. Lo que nosotros manejamos allí
es que es la capacidad de encontrarle sentido a una situación cambiante de vida provocado por la movilización de un país a otro de forma permanente, remarcando en permanente. Entonces, fíjense, lo primero es que es una capacidad. Ya cuando tú mencionas algo en términos de capacidad, se te ocurren dos cosas que son bastante obvias. La primera es que toda capacidad puede ser trabajada o conseguida o instaurada si tú no la tienes. La segunda cosa es que hay grados en esa capacidad. A lo mejor mi capacidad es disminuida si la comparo con alguien más, o a lo mejor tengo una capacidad aumentada si la comparo con alguien más. Puede ser. Y yo creo que lo más importante de esto, y aquí, digamos, doy pie, ojalá, para que hayan algunos comentarios de las personas que se han unido hoy, es que el centro de todo esto es encontrarle sentido a tu situación. Porque cuando tú conversas con compatriotas o con cualquier otro migrante, que normalmente los migrantes se buscan, normalmente en comunidades diversas como esta, en países que están acostumbrados a tener un alto tráfico de migrantes, Chile es uno de ellos, por ejemplo, es muy común que tú te encuentres, pero de África, de Europa, del continente, todos los que quieras, o sea, es muy común, muy común. Entonces, cuando la sociedad está acostumbrada a que por su país transita mensualmente, diariamente, anualmente, una gran cantidad, una masa importante de gente, no necesariamente para quedarse, sino en condiciones prepandemia, simplemente por el turismo y algunas, si las condiciones del país son favorables, pues, y son accesibles en el minuto, la persona puede aplicar a su postulación de visación definitiva. Pero lo cierto del caso es que hay personas que les cuesta mucho, mucho en realidad, encontrarle sentido a la movilización que tuvo. Porque una cosa es haber tomado la decisión en tu país de origen y decir, me voy por, y ahí en esa línea tú pones todo lo que tú quieras, todo, lo que ya sabemos, que va desde el espectro político, el espectro personal, social, incluso hasta económico, como tú lo quieras. Allí tú escoges lo que tú quieras y pones en esa línea lo que tú quieras. Pero eso lamentablemente no ayuda a que tú, una vez que estás instalado en otra parte, le encuentres sentido a tu situación. No necesariamente pasando trabajo, que es la otra cosa que a veces los que no han migrado no les hace el clic. Es decir, creen que el malestar solamente ocurre cuando la persona probablemente desde la perspectiva económica quizás no está muy estable o no está trabajando dentro de lo que suele hacer o en el nivel de oficio o profesión que tenía en el otro espacio. No necesariamente es eso. Porque yo conozco muchas personas acá a las que atiendo además, que teniendo un empleo bueno, con una remuneración bastante buena, en su espacio habitual de oficio o profesión, teniendo una vivienda digna donde vivir, teniendo un grupo de amigos que se hicieron esas interacciones producto de las similitudes que hay entre seres humanos, mi vecino, mi compañero de trabajo, lo que fuera, es decir, tiene lo básico, pues, tiene vinculaciones, tiene empleo, tiene un lugar donde vivir y de todas maneras no le encuentra sentido a su situación y empieza el malestar profundo, llegando incluso a la depresión. ¿Por qué? Porque siempre hay una voz interna por allí que, independientemente cómo sea tu circunstancia, en algunas personas recurrentemente le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Vale la pena estar aquí? ¿Te acuerdas cómo estábamos allá? Era mucho mejor cuando estábamos allá. Dejamos allá 1, 2, 3, 4, 70, 80, 90, todas las cosas significativas para ti y pareciera que no es posible llenar esa brecha. Pareciera que independientemente de cómo te está yendo formalmente, no es suficiente para compensar la sensación de pérdida. Sí. ¿Y qué crees tú que en tu experiencia como inmigrante, como psicólogo, que hace más difícil este proceso? ¿Cuáles son aquellos elementos que tú dices, wow, estás poniendo un ejemplo interesante? Tengo trabajo, tengo una estabilidad económica, que es una de las más difíciles, de las más fuertes, ¿ok? Y las personas se quedan en un proceso y se le hace muy duro. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú consigues
que a la persona le cuesta más enfrentar o se le hace más difícil? Bueno, fíjate, hay dos elementos que yo siento que son centrales, que de trascenderse o de trabajarlos o de lograr manejarlos, el malestar bajaría considerablemente, inclusive empezarías a sentirte cómodo y a construir un nuevo espacio de comodidad y confort en el lugar donde estés. El primero tiene que ver con la satisfacción con nosotros mismos. Es difícil para un migrante, independientemente del trabajo que esté haciendo. Imaginemos que llegó al país y por un tema de documentación, como es el 90% de los casos, usted tiene que decirle sí a la primera opción que le dé. Esa primera opción puede ser bajar de un nivel profesional a un nivel oficio, o a lo mejor cambiar de oficio, o a lo mejor reinventarte un oficio que ni siquiera te guste, que ni siquiera conocías. Pero te da una posibilidad de documentación, te da un sustento, te da un acting que tú necesitas sentirte ocupado lo más pronto posible en ese nuevo entorno. Y el elemento que suele fallar allí es la sensación de satisfacción en sí mismo. Es decir, hay personas que no importa en lo que estén trabajando, no importa, de todas maneras, sienten que eso no los llena, que eso no los hace sentir felices, que no es su trabajo ideal o que a lo mejor pensamientos negativos, nunca va a salir de esa coyuntura y siempre va a estar sumido en esa situación, la que fuera, o en ese tipo de trabajo, el que fuera, y no va a poder trascenderlo, no va a poder cambiarlo, pero es un tema de dudar de sí mismo. O sea, allí el núcleo de la circunstancia es no sentir satisfacción por mí, porque en el minuto que yo no siento satisfacción por lo que hago, estoy dudando de mí, de mis capacidades. Empiezo a sentirme pequeño. Como consecuencia hay una comparación implícita. ¿Con qué te comparas? Esa noción de me comparo y pierdo. Por tanto, algo malo hay en mí que no termino de ser lo suficientemente bueno para reencuadrar en esta nueva sociedad, en este nuevo espacio. Y eso es muy duro. O sea, esto que estoy diciendo es muy doloroso. Es muy doloroso. Claro, así es. Fíjate, hay las características que citan estos autores de la inteligencia migratoria. Dice que aparte de estas habilidades y competencias que pueda tener la persona de otros aspectos, en su aspecto social, psicológico, enumeran que la diferencia de esta inteligencia son tres, que es el proceso de adaptación a un entorno distinto, el reencuentro consigo mismo, ¿ok? Y algo muy importante, el manejo de la identidad. Correcto. Porque allá hay una debacle, allá hay un cortocircuito entre lo que yo era y lo que ahora soy. Y muchas personas se quedan como que se quitaron, como desnudos, me quitaron la identidad. Entonces, mientras que otros entienden o lo aprenden, que no se están quedando desnudos, que la identidad no la están perdiendo, que lo que están es enriqueciendo la identidad. ¿Okay? O sea, personas que se quedan aferrados a que yo soy venezolano, yo soy el gerente, yo soy el arquitecto, yo soy esto u otro, y después pasan sencillamente a decir yo era, y ahora qué soy. Entonces, esa crisis de identidad es terrible si no se maneja bien. Y por eso hay quienes citan, uno de ellos, este psiquiatra español que les hablaba, Josefa Acutegui, que él habla de que hay 7 duelos. Y de esos 7 duelos, el más importante en las experiencias narradas es el duelo a la pérdida del estatus. ¿Okay? Correcto. Cuando tengo un estatus, una profesión, tengo una experiencia toda acumulada y ahora qué hago con esto, o ahora siento que lo pierdo, es un duelo terrible, es uno de los duelos más fuertes. Y pasa en todas las profesiones, aunque hay profesiones que se pueden de alguna manera adaptar o hacer otras, seguir trabajando. Hay otras que son prácticamente nulas. Te toca prácticamente con tu profesión en el país donde vas, no hace nada. Me atrevo a asegurar, por ahí está José Ignacio Mosqueda, abogado, que le tocó vivir años en España. ¿Y cómo hace un abogado para ejercer afuera? No es posible.
Nosotros los psicólogos, aunque sea, tenemos hoy en día la ventaja de tener la posibilidad de hacer consultas y tratamientos online. Y a raíz de la pandemia esto ha aumentado mucho y se puede seguir haciendo, ¿ok? Pero es un proceso que nadie está exento a pasar. Todo nos pasa. Yo llegué a Australia con toda una experiencia de vida y lo primero que, claro, yo traigo una gran capacidad de entender el concepto de identidad, pero imagina que no es así, que yo llego en Venezuela, soy el psicólogo, el psicoterapeuta, el profesor, el amigo, y de repente aquí me encuentro y ¿quién eres? Bueno, el primer tiempo yo tenía una sola identidad, pues se me va creando el papá de, mis hijos ya estaban aquí, entonces el señor Gerardo, el papá de, esa era mi identidad, hasta que voy trabajando para construir y agrandar la identidad. Si me quedo como el papá de solamente allí y ahora el abuelo de, me quedo con una identidad muy chucuta y a lo mejor rumiando, y esa es la parte difícil. Acuérdense que qué bueno que comentas eso, Gerardo, porque esto de la identidad es uno de los trabajos más difíciles personalmente y cuando uno lo hace con otras personas, porque quizás si no se toma la decisión de moverte de tu sitio de origen, no te confrontas con preguntas que son de vida claves para tú saber realmente quién eres. Ninguno de los que está aquí conectado, ni los que están diseminados por todo el planeta, nadie es lo que estudia. Sin embargo, creo que tácitamente nos enseñaron en las universidades que una buena parte de nuestra identidad tiene que ver con esto y es errado. Porque efectivamente nosotros podemos hacer caminos profesionales los que sea, los que la vida nos permita, las oportunidades, los talentos que tenemos, pero eso es apenas una de las competencias que yo tengo como ser humano. Eso no puede ser mi identidad, porque eso es tan inestable como que pudiera ocurrir que ya yo no pueda hacer más ese trabajo y yo no puedo dejar de ser Ana, pues. O sea, tiene que haber algo más, y de hecho lo hay, por supuesto, la sumatoria de muchas otras cosas que me dan a mí un carácter único y que me hace sentir cómoda conmigo misma. Pero aquí y en muchos países de Sudamérica, uno de los mayores shocks cuando llega la persona con tantas expectativas, o lo voy a contextualizar, cuando llega el venezolano con muchas expectativas, es que la situación para revalidar no es nada fácil. Por tanto, de entradita, las condiciones para que tú vuelvas a tener ese estatus del que tú hablabas es una cuesta bastante interesante para subir, porque en algunos casos lo que te piden, a lo mejor ni siquiera en la universidad que tú tenías, ese documento específico existe. Puede ser que pase. Lo más común es que tú te viniste o te moviste con tu título apostillado y tú jurabas que cuando vieran ese título apostillado todo el planeta iba a caer rendido a darte una oportunidad de trabajo y te llevas la tremenda sorpresa que no es así. No les importa tu título apostillado porque resulta que cada país tiene una legislación y tiene unos convenios bilaterales o no con nuestro país y acepta o no determinadas cosas. Por tanto, prácticamente tú tienes que soltar el título una vez que pasas por migración de ese nuevo país porque no hay ninguna garantía de volver a recobrar de forma inmediata ese estatus, por lo menos en la parte académica. Ya ahí viene el primer golpe, el primer shock. ¿Qué pasó? Uno de tantos. Eso duelo incluye la familia, el clima, los amigos, el estatus, por supuesto, pues es uno bien importante. El dialecto. Imagínate, ni siquiera el lenguaje, no estoy hablando de idiomas. Porque exacto, es obvio que cuando uno va para otros países, bueno. Unos países el idioma, en otros tienes tu mismo idioma y te das cuenta que no es verdad, pues. Que no lo entiendes. Que no lo entiendes, hay muchas cosas que hay que cambiar. Ahora, hay situaciones, una vez que la persona entra y se adapta o va en ese proceso de adaptación, una de las cosas que puede conseguir en el camino, desde el punto de vista del trabajo, de lo que van a hacer, la persona llega con mucho entusiasmo, con mucho interés y dice, ¿y qué va a hacer? Lo que sea.
yo hago lo que sea, ¿ok? Y ese entusiasmo es cierto, es real, y yo tengo que subsistir, yo voy a hacer lo que sea, lo que sea. El punto es cuando empiezan a pasar los meses, empieza a pasar tiempo y ajá, y sí, voy a hacer lo que sea, ya el entusiasmo va cayendo, pues dice, bueno, entonces me voy a quedar haciendo siempre esto no es lo que yo quiero. Y empieza ese dilema en la parte del trabajo. Me vengo con niños pequeños o los niños nacen en el lugar. Entonces viene el choque, con los niños que van creciendo en una cultura distinta, que no entienden muy bien lo que yo reflejo como venezolano. O sea, yo soy de aquí, pues. Yo tengo que cantar el himno de Ecuador, de Chile o de Australia, pero yo tengo que cantar el himno porque en el colegio ese es el himno. Y pueden tener un choque con los padres que ven esto como un proceso a veces traumático, porque mi hijo no puede ser de esta manera. Ahorita en estos días he estado recibiendo mucho a son de chiste, pero que en la realidad pasa mucho, es que es un chiste, es una persona que ha grabado varios sketches donde le dice a la abuela, por ejemplo, abuela, pásame la gaseosa. Y la abuela le forma un lío, eso se llama gaseosa, se llama refresco y tal. Y suena a son de chiste, pero resulta que eso en la realidad ocurre y ocurre con frecuencia. Entonces, como padre, como abuelo, ¿cómo manejar esto? ¿Qué opinas? Mira, es que todo sigue sobre la base de esta crisis de identidad. Mira, hay varias cosas que yo he notado en amigos cercanos, en familia, en mí. Por ejemplo, tan pronto como yo llegué a Chile, aquí hay un dialecto para hablar totalmente diferente al de Venezuela. Totalmente diferente porque obviamente venimos de historias diferentes. Bien, a mí me costó entender. No me da ninguna vergüenza decir que a mí las primeras semanas yo realmente decía, no entiendo nada de lo que me dicen, nada, nada, nada. O sea, la simbología, hablan con mucha simbología. Yo no entiendo esta simbología. O sea, yo no entiendo estas frases, yo no entiendo estos coloquios, de verdad, yo no sé qué me dicen y yo me quedaba callada, yo realmente observaba, decía, no sé, no voy a dar ninguna respuesta porque no lo entiendo y me quedaba callada. Pero me quedaba intrigada de decir, wow, yo nunca me di el trabajo, jamás me di el trabajo, ni siquiera de chequear cuáles son esos modismos que usan en el resto del continente, aunque fuera por mero pasar el tiempo, pero cuán importante hubiera sido que por cultura general hubiese salido de la burbuja donde yo estaba y me hubiera paseado un poco por revisar cuáles eran esas, digamos, expresiones típicas en el resto de los países que de alguna forma siempre conectan con lo que tú sabes, pero que hacen una serie de claves que si tú no sabes interpretar eso, te vas quedando afuera, te vas quedando aislado. Entonces, el tema de las expresiones es muy importante porque hay personas que se hacen renuentes a expresar frases que son típicas en un lugar porque creen que eso les va a hacer perder identidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno, en ese proceso adaptativo, no es que tú seas más papa que el papa, pero en el proceso adaptativo tú tienes que darte cuenta que en la medida en la que tú te permites adaptarte, abrirte, sincerarte con lo que sea que está ocurriendo en ese espacio y el lenguaje forma parte de eso, eso no te quita de dónde vienes. O sea, que de repente, aquí se dice bebestible, por ejemplo, a mi cerebro no entraba bebestible, porque para mí eso es como un contrasentido, o sea, es obvio que me lo voy a beber, decía yo. Claro, pero ¿cómo le voy a llamar bebestible si por supuesto me lo voy a beber? Pero yo no puedo... Perdona, bebestible. Bebestible. Algo que se bebe. Claro, pero a mí me parecía tan obvio, tan genérico, tan redundante, que yo decía, pero ¿por qué? Y es tan simple como si tú vas a un lugar público y no le llamas como aquí le llaman, por terquedad, por necedad, por vergüenza, por lo que sea, no te lo van a dar porque no están entendiendo qué quieres. Entonces, no es el entorno el que se tiene que adaptar a ti, es que tú eres el que tienes que permear al entorno. Entonces, si aquí le llaman bebestible, pues dígale bebestible. Aunque usted en su casa le diga una Coca-Cola, un refresquito, una fantica, como tú quieras decirle en tu casa,
pero siempre entendiendo que no puedes dejar de vincularte con el entorno porque eso es lo que te va a permitir a ti, a tus niños, a los nietos, sentirse más o menos cómodos y sentir que valió la pena haber hecho el gran esfuerzo de moverte, dejar cosas atrás, entristecerte, perder cosas, que, wow, no hay nada de malo en que tú empieces a adquirir las cosas propias del lugar, porque por último esa es la casa que tú elegiste, la nueva casa. Entonces esa nueva casa empieza a verla con más cariño, es como un novio. Yo esto lo veo, Gerardo, como cuando uno termina una relación e inicia otra e insiste en que el nuevo novio se parezca al anterior. Eso es una tontería, porque si tú quieres que el nuevo se parezca al anterior, reconcíliese con el otro. Vaya corriendo y reconcíliese con el otro. Pero el nuevo, como es nuevo, tienes que darle la oportunidad de que te enamore, de que te diga cosas bonitas, de que a su estilo haga todo el trabajo que forma parte de constituir un buen vínculo, una relación, pero tienes que darle la oportunidad a ese nuevo, a ese diferente de que entre en tu vida. Si no le das la oportunidad, no va a funcionar jamás. Entonces, yo creo que uno en el proceso de migración tiene que dar la oportunidad de enamorarse, de coquetear con ese otro país, y uno también abrirse al coqueteo, porque esto funciona de lado y lado, y si tú no le coqueteas al país, tampoco te va a ir bien porque nunca te vas a sentir que eres parte de nada y que efectivamente no vas a poder sentirte satisfecho contigo mismo y con las decisiones que tomaste. Sí. Entonces, Sekowitz saca él refleja un concepto interesante sobre lo que es el hogar. Él dice el hogar no es, no es la vivienda, no es el espacio físico donde vive, no es el país. El hogar está contigo. Entonces, el hogar está en tus relaciones contigo mismo y con tu entorno muy, muy cercano, y eso no va a cambiar. Y ese viaja contigo. Tú puedes tener tu hogar, porque el hogar es como sentirme, estoy en el hogar, y no es la casa ni el bien físico específicamente. ¿Okay? Eso lo cita él como una diferencia entre lo que es el hogar, que normalmente hacemos referencia a la casa y no es así. Voy a leer algo aquí que empezaron, ya están escribiendo. Dice Claudia, la clave es estar en el nuevo lugar y no estar pensando todo el tiempo en tu país, porque si no es más difícil integrarse. Si llegas a trabajar directo es más fácil. Claro, también depende de la edad que llegas al nuevo país. Por ejemplo, yo llegué a Caracas a los 15 desde Argentina. Ok, en esa edad mucho más fácil la adaptación. Y si llega de una edad mayor y emigra de una edad mayor, por supuesto, es un poquito más complejo. ¿Ok? Sin embargo, la disposición siempre va a ser clave, no importa la edad que se tenga. La disposición, aunque sea, por supuesto, por ejemplo, a la edad, a una edad avanzada es mucho más difícil, sobre todo el aspecto laboral. Todo lo demás, y lo digo con experiencia, todo lo demás funciona igual. O sea, obviamente con los elementos que estamos conversando, las diferencias culturales, la diferencia en el idioma. O sea, así como tenemos problemas en el mismo idioma español, imagínense el que está en Alemania, el que está en un país de habla inglesa, el que se fue qué sé yo, a los países árabes. O sea, tienen unos lenguajes totalmente distintos y les toca aprender. Obviamente la edad va a incidir mucho en el proceso de adaptación laboral, pero yo a mi edad puedo seguir haciendo cosas, seguir participando en grupos, tanto de compatriotas venezolanos como del país donde estoy llegando, y esto es bien importante, porque una de las cosas que es muy común que ocurra son lo que el señor Chekhovich llama los guetos, ¿ok? Entonces yo no hago nada sino en el gueto, mi grupo de venezolanos, y todo es con mi grupo de venezolanos. Eso yo creo que es bien recomendable, tener un apoyo, una red de apoyo de tu misma cultura, de tu mismo país, que te entiendan, pero eso solo no basta. Te toca salir, y hay de todo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y es que ahora
Por ejemplo, cuando yo me vine, aquí hablo de mi experiencia personal, cuando yo llegué a este país, y me acuerdo que mi esposa me dijo cuando salimos, ¿y qué tú vas a extrañar mucho esto? Y le dije, bueno, obviamente hay cosas que voy a extrañar, pero voy a extrañar mucho mi teatro. Por ahí está Carmen Edí, que a veces nos conseguíamos el cine o el teatro y decíamos, bueno, aquí estamos los cínicos en el cine. Que, bueno, aquí me toca primero entender el idioma y poder ver otras películas, pero el teatro en otro idioma es algo bien complejo. Por esto mismo que estamos hablando. Sí, Ujú. en el propio idioma hay muchas cosas que no entienden. Imagínense en el teatro. Otra cosa que yo le voy a extrañar mucho es mi grupo de tenis, porque yo era donde yo no solamente jugaba, sino que compartía una actividad muy agradable. Bueno, y aquí me tocó, pues de alguna manera, me tocó volver a encontrarme y crear nuevos grupos que no son necesariamente venezolanos, sino que son de aquí, personas que juegan, que tienen sus grupos y que yo, bueno, fui tocando puertas hasta que me la abrieron, por si yo no la toco, ¿cómo me la abren? ¿Cómo saben que yo estoy? Nadie va a ir a mi casa a preguntarme, ¿tú quieres jugar tenis? ¿Tú quieres socializar? Me tocó ir estuve yendo hasta 4 y 5 veces a la semana a distintas iglesias anglicanas, no a rezar, pero a practicar el inglés. Y de ahí me quedaron grandes amigos australianos, y que alguna vez me invitan a su casa a tomarme un café o yo los invito a la mía. Y eso es parte de este proceso. Y todo eso se puede hacer no importa la edad que tengamos. ¿Ok? Es que tal cual. De hecho, yo hice exactamente lo mismo, Gerardo. O sea, yo lo primero que hice cuando llegué, lo primero fue integrarme a una coral, porque a mí me gusta la música, me gusta el canto, y yo lo hacía en Venezuela. Y lo hice expresamente con fines terapéuticos. O sea, yo dije, no, yo necesito desde ya conectarme con gente de aquí y empezar a sentirme cómoda con esto. Y después había un grupo o había una, digamos, una estrategia en aquel minuto de marketing donde muchas empresas consultoras regalaban miniciclos de talleres abiertos a la comunidad para que tú más adelante, si quisieras hacer la formación determinada, tú lo consideraras. Pero eran 3, 4 sesiones cortas de 1 hora, hora y media, donde tú no pagabas nada y simplemente te conectabas con 30, 40 personas. Y yo expresamente me di el trabajo de hacer un listado de eso y decir, déjame anotar, o sea, yo tengo que estar ocupada. Y el tener que estar ocupada, fíjate, buscándole sentido. Volvemos al mismo concepto inicial, buscando sentido sin dejar de ser yo. El Exactamente. solo hecho de tú juntarte con otros seres humanos que tienen afinidades contigo, que tienen cosas en común contigo, ya te hace sentir menos disconfort porque te das cuenta que independientemente que ya estás en otro espacio geográfico, de todas maneras hay manera de tú seguir conectado con la gente. Entonces, buscar cosas universales como el deporte, la música, intereses, lectura, lo que sea, y ahí tú poco a poco vas escuchando a otros, otros te escuchan a ti, te permites ir a hablar, integrarte, siempre dejando esos guetos que es muy normal que tú acudas a eso, pero sin restringirte a que efectivamente yo voy a limitarme que solamente como todos los días pabellón o solamente como, y para que se ría el grupo, yo conozco unos muy buenos amigos que ellos tan pronto como llegaron, era, pero la comparación en pasta. Ay, esto no sabe el diablito. Ay, pero esto no sabe igual al jamón tal de Venezuela. Ay, pero aquí este no sabe el arroz mari de allá. Y un día yo riéndome les digo, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes aquí con el cerebro allá? No, vale, terminen de traer ese cerebro emocional de allá, acá, y anda y cómete una buena empanada chilena a ver si te gusta, anda y ve y cómete algo típico de aquí, déjate de estar pensando en las cosas que formaban parte de lo que tú desayunabas allá. Aquí no hay cachitos, compañero. Aquí no hay cachitos, claro, después de tantos años, aquí hay millones de cosas de todos los países del mundo, pero es un ejercicio de desapego, fíjate. Es un Sí. ejercicio simple de desapego. Si yo allá me comía 2 cachitos de jamón
y se los pedí al portugués de la esquina, ya yo no estoy ni allá, ni esas son mis condiciones. Déjame ver si descubro cualquier otra cosa que a mí me guste que sustituya mis 2 cachitos diarios. Pues. Forma parte de abrirte y empezar a ver hacia adelante y no tanto hacia atrás. Y hay oportunidades en que el proceso, como decías tú al principio, este es un proceso que para algunos puede ser relativamente sencillo, para otros puede pasar 1, 2, 3 años y siguen igual, otros pasan mucho y les es muy difícil. Aquí un ejemplo comenta Dinora de 3 de sus 4 hijos están fuera, porque esa es la otra. Los que estamos afuera, pero los que estamos adentro de una u otra manera somos parte de todo este proceso que nos tocó vivir como inmigrantes o familia o amigos de inmigrantes. Entonces, ella dice, 3 de 4 de mis hijos están afuera, el mayor salió de aquí con todos sus títulos, lo que es lo que venimos hablando, no ha podido conseguir trabajo, ya tiene 4 años, y va de trabajo en trabajo y nada fijo, y eso le incomoda. Y me comenta, le incomoda mucho, y me comenta que por más que uno quiera, me entristece, dice ella, porque se fue con la idea de darle una mejor vida a su hijo y no ha podido. Es un proceso. ¿Hasta cuánto será así? A veces la persona expresa todo esto y aún así tú le dices, ¿estaría dispuesto a regresar? Y te dicen con bastante entusiasmo, no, sé que esto va a cambiar. Y es un proceso de cómo mantener la actitud para mantener ese entusiasmo que no decaiga, por muy incómodo que pueda y difícil que pueda ser en un momento determinado. Me gustaría escucharlo, Carmen Edith, te escuchamos. No, solamente que una amiga mía desde Madrid está en espera, que ahorita le pasé el dato, está en espera para que le den ingreso a la sala. Ya estoy, Carmen, muchas gracias. Listo, ok, bienvenida. Vale, gracias. Ok, seguimos. Ok, ¿quién más? ¿Quién quiere opinar, preguntar? Aquí tenemos, entre los que están aquí presentes, tenemos personas que están afuera. Está Adela, está José Ignacio, Claudia. Hay muchas personas, Nelly, que están afuera viviendo este proceso. Y hay otros que están en Venezuela, pero tienen al hijo, los hijos, los nietos, están afuera. ¿Qué opiniones, qué quieren compartir sobre esta situación tan dura e interesante? Ponerle también un calificativo de positivo a esto de emigrar y a esto que como venezolanos nos tocó enfrentar. Escucho, José Ignacio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gerardo? Y bueno, buenas tardes o días, según sea el caso en el chat, aquí en Zoom. Bueno, aunque no es el motivo por la cual voy a contar mi experiencia personal, no es el motivo, no es hablar sobre mí, pero bueno, 2 cositas muy importantes. En el caso mío, yo estuve 11 años fuera del país. Vine con 11 años fuera en España. Ya yo me hice, ya se llama abogado, pero el abogado tiene otra connotación, por lo menos en España. Es licenciado en Derecho que se ha sometido a una colegiación, ese es abogado. No como aquí, que la universidad ya te dice el título abogado. Tiene otra connotación. Yo soy abogado en España y no obstante estoy aquí, pero bueno, mi historia es un poco larga. Yo vine y accidentalmente me he ido quedando en Venezuela y de eso ya han pasado por lo menos 5 años. Pero lo que yo notaba en mí y en los demás, pero voy a hablar de mí, es que los procesos, vamos a llamarlo procesos, pero son procesos neuróticos, los procesos neuróticos que tú no has tenido, que no has superado por 20.000 cosas en el país, afuera se van a sensibilizar más. Entonces vas a tener que trabajar en ello. O por lo menos ese fue mi caso. Y lo veía en algunos migrantes. ¿Lo resolví o no resolví? Bueno, es que la verdad la necesidad tenía tal premura que no tenía ni tiempo de pensar mucho tampoco, ¿no? Tenía que hacer lo que tenía que hacer, punto. Me dedicaba a 3, 4 cosas primarias, ¿no? Sobre todo me di cuenta, es muy importante, me di cuenta que mi experiencia cuando estaba afuera
era que si tú no tenías una razón ontológica, o sea, hacia dónde vas, lo geográfico, no, por lo menos a mí, no me servía. Y de hecho, en España me mudé 3 veces y llegué a estar viviendo simultáneamente en 2 sitios. Porque yo me iba probando dónde es lo que yo quiero en la vida y de eso que quiero en la vida, dónde se compagina geográficamente, ¿no? Bueno, viví en Salamanca, en Zaragoza y en Barcelona. Terminé viviendo en Barcelona y soy abogado allá con lo duro que es ser abogado allá, sobre todo, no en España, que ya es duro, pero en Barcelona, porque te implica hablar un idioma, un subidioma. Dialecto. Entonces, el catalán, en fin. Bueno, le dices dialecto y se te pueden entrar cachetadas. Eso para ellos es un idioma, pero bueno, para mí es un dialecto, ¿verdad? En fin, para no entrar en detalle, que me tocó aprenderlo un poco, porque, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ellos valoraban mucho los esfuerzos de que tú te aprendieras una frase, aunque sea de memoria, ¿no? Y a veces que ni siquiera entendías, pero bueno, y te las arreglas. Cuando el que está afuera, bueno, yo no le voy a dar clases a nadie aquí de cómo vivir afuera. La gente se las arregla como sea. Sé que uno se encuentra con uno mismo, y comienza el choque. Este es el sitio donde yo quiero estar. Quiero vivir este sitio. Y 2 veces, yo me fui del país una vez y después regresé, estuve 1 año o 2 años y me volví a ir. Eso fue otra migración. Y volver a Venezuela es tan duro como irse. Si el que cree que ya va a venir y vamos a Tucacos, a Chichirivichi, y vamos a tomar roncito con los amigos, es tan difícil como irse. Pero bueno, en todo caso me gustaría escuchar las experiencias de los demás, porque yo aprendo. Estoy aquí en Venezuela, siendo abogado en España, también abogado, no licenciado en Derecho, abogado, y estoy aquí, y estoy aprendiendo todos los días. Claro. Me gustaría escuchar sus experiencias, sus opiniones. Sí, fíjate, claro, como yo insisto en esto y por eso siempre pido mucho el compartir, que hablen, que conversen. Yo cito mucho a mi amigo Adrián Cotén, que dice que estas son experiencias de aprendizaje, donde todos somos socios de aprendizaje. Y de esto se trata. También. Quiero decir algo. Ok, que estamos claros. Sí, a mí lo que me ayudó fue como concentrarme en sacar la licencia de lo que yo estudié en Venezuela, ¿no? Porque cuando yo llegué, mi esposo directamente empezó a trabajar, porque ya sabía que iba a trabajar en algo, si no era difícil moverse a Estados Unidos. Aquí no puedes llegar sin un trabajo, a menos que tengas unos ahorros grandísimos, pero si no, no puedes. Entonces, yo estaba en la casa. Entonces, pero el primer tiempo es chévere porque, ay, ¿qué voy a hacer? Voy esto y lo otro, ¿no? Se te va el tiempo, que dónde voy a poner los muebles cuando vengan y qué voy a hacer. Pero una vez que está todo puesto, entonces tú te empiezas ahí como a fastidiar un poco. Ay, tienes que esperar que él venga. Y entonces, y los hijos, mi hijo estaba en la escuela, o sea, el de 15 años, que fue el chiquito que vino, estaba haciendo amigos, cada uno estaba haciendo cosas. Y uno estaba como medio desencajado, yo me sentía al principio. Entonces ahí me dije, bueno, me voy a sacar la licencia de speech therapy, ¿no? Que yo estudié terapia de lenguaje, pero aquí, si no tienes la licencia y el máster y no sé qué, y qué sé yo, no eres nada. Entonces tuve que hacerlo después de 30 años en español, ahora en inglés, entonces me costó horrible, pero lo hice. Entonces es un consejo que le doy a las que vayan a algún sitio, que primero traten de organizar qué van a hacer en el otro sitio y no llegar sin nada. Si es posible, a veces no es posible hacer eso, ¿no? A veces no es posible. Gracias, Claudia, y gracias, José Ignacio, por tu comentario también. ¿Alguien más quiere opinar, preguntar, aclarar dudas? Me quedé pensando con lo que decía Claudia, porque las 2 frases que uno comúnmente escucha de migrantes, una es, tú la dijiste, de hecho, no, yo trabajo de lo que sea. Y la otra es, no, yo voy a hacer todo lo posible de trabajar lo mismo que yo he hecho siempre. Que ahí es donde está mi nicho y ese es mi foco, y realmente yo sé que ahí me voy a volver a conectar a lo mismo que he hecho siempre. Y es que es bien complicado, digamos, asegurar cosas, porque hasta que tú no estás, o sea, tú puedes buscar millones de cosas por internet.
opciones, meterte en las páginas de empleo de ese país, preguntarle a gente que ya está, pero la verdad es que la vivencia tuya es la vivencia tuya. O sea, lo que te ocurre a ti no es necesariamente lo que le ocurrió al otro ni al otro. O sea, cada quien está como en un sector de variables específicas para ti. Entonces hay que vivir un ratito con ese nivel de incertidumbre, de realmente no saber si voy a conectarme o no voy a conectarme con lo que yo quiero hacer y preguntarte, porque es una pregunta muy, muy amplia en realidad, eso de que no, yo hago lo que sea, yo trabajo lo que sea, realmente es lo que sea. De verdad es lo que sea. O sea, si te llaman ahora mismo para tú ser camarera en un bar desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, de verdad tú eres la persona que va a tomar ese empleo. Y si lo vas a tomar, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí sintiéndote al menos cómoda, por ejemplo? O sea, porque no es yo hago lo que sea, es yo hago algo con lo que me sienta bien, con lo que yo me pueda sentir identificada en algún nivel. Pero no puedo ir en contra de mí mismo o de mí misma porque no va a funcionar. Al tercer día voy a querer golpearme la cabeza y decir, ¿qué estás haciendo? Esto no es contigo, o sea, ¿qué haces aquí? Entonces vas a empezar a resentirte cuando la idea es empezar un proceso inverso, o sea, uno sale del país para dejar cosas atrás, para dejar resentimiento atrás, para dejar circunstancias, las que fueran, para empezar una nueva vida. Entonces tú no puedes empezar una nueva vida resentido. Hay que buscar la manera de no intoxicarse rápido de cosas con las que realmente no podemos lidiar. Si yo no puedo lidiar con un tipo de trabajo, no me voy a engañar diciéndome que sí, yo voy a hacer lo que sea. Entonces, hasta ese grado de detalle hay que empezar a delinear. O sea, ¿qué quiero hacer yo fuera? ¿O qué pudiera hacer yo fuera de lo que he hecho siempre, con lo que yo me sienta respetada o cómoda, digna y me dé un sustento durante algún tiempo hasta que yo dé mi salto cuántico? Así es, así es. William, desde Chile, tiene la manito levantada. William, te escuchamos. Acuérdate, tienes el micrófono apagado, lo activas y te escuchamos. Ok. Estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras no tanto. Porque he visto, no en lo personal, pero sí he visto muchos venezolanos acá que no están haciendo lo que son. ¿Okay? Y tampoco están, o sea, este país, recuerda que es difícil entrar desde todo punto de vista. Yo los 2 primeros años estuve estudiando y gasté cualquier cantidad de dinero si te lo llevo a dólares, una millonada, para poder, o sea, revalidar los títulos. Y hay que estudiar muchísimo, o sea, son 2 años de estudio donde tú vuelves a partir de cero para poder volver a ser médico otra vez, para poder volver a ser pediatra otra vez, porque ellos tienen su protocolo, tienen sus cuestiones muy utópicamente, porque no se da en el 100%. Si fuese como ellos lo tienen, sería buenísimo. ¿Ok? Sí he visto muchos venezolanos pasando trabajo. De hecho, hay una familia vecina ahorita que yo los estoy ayudando. De hecho, fueron a mi consulta una vez y están recién llegados, tendrán 6 meses y no están nada bien. O sea, de verdad, y el niñito tiene trastorno del espectro autista, tiene muchas cosas y de verdad que me da mucha cosita con él. Yo, afortunadamente, Gerardo sabe que es así, yo me siento muy bien con lo que hago. Yo, gracias a Dios, estoy ejerciendo como pediatra. Le doy gracias a Dios, de verdad que sí, y me siento muy bien con lo que hago. Y yo creo que Dios me trajo acá porque acá todos los niños son obesos. Este país es el segundo país con más obesidad en el mundo, ¿ok? Y desde los niños de chiquiticos tienen resistencia a la insulina, tienen hipertensión arterial. Y a mí me tocó a todos esos niñitos estar cambiándole el chip de cómo comen, de lo que comen muchísimo, malísimo, pues se alimentan a base de pan, de harinas. Y aquí hay un diabético de cada 10 diabéticos. Yo me siento bien con lo que yo hago, ¿ok? Sin embargo, la pandemia me agarró justo en el momento en que yo no he podido socializar, porque yo me la pasaba estudiando, trabajando y estudiando. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar 18 meses con un artículo que ellos sacan al aire y tú puedes trabajar, puedes ejercer como médico mientras revalidas.
pero yo me quedaba callado y me aprendí todos los términos. Y yo a todas las mamás les hablo Y no queda de otra. desde guata hasta, bueno, todo, yo me sé todos los términos, Ya, pero y hablo como venezolano. no queda de otra, y no queda de otra, esa es parte de, esa es parte de. Gracias, William. Y yo sí hago mi pan de jamón, yo hago mis hallacas, yo hago todo. O sea, yo no dejo de comer pan de jamón, ni lo voy a pagar 20,000 pesos, sino simplemente como a mí me gusta cocinar, también me la paso, es otro hobby. Me encantan las matas, tengo mi poco de mata lleno, mi balcón lleno de matas. Ahí puedes ver una, mira, esa que está por allá para ver. No sé si la puedo enseñar. Siempre hay cosas que hacer. Mira esa mata que tengo allá, ¿ves? William, Una mata de la fortuna, mira cómo está, ¿ves? Me gustaría que le dé un chancecito a Noemí, que creo que es colega tuyo, y tiene Dele, la mano pues. levantado y está aceptando, moviendo su cabeza como muy de acuerdo con muchas cosas que está diciendo también. Te escuchamos, Noemí. Hola, buenas noches. Yo soy Noemí Ramos, venezolana por el mundo, egresada de la Escuela Luz Racetti hace 25 años. Salí del país hace 3 años y porque lo deseaba profundamente y el universo me lo dio. Me lo dio a través de un traslado laboral de mi esposo. Entonces, bueno, como alguien citó por allí, bueno, mi esposo, qué chévere, lo trasladaron, él tiene trabajo, y yo me fui sin homologación, etcétera, por un divariar de cosas. El destino no era España, el destino fue Quito, y pues yo estoy entre Madrid y Quito porque por temas migratorios, me tocó tener que solicitar nacionalidad, cosa que no es mala, pero si tú no lo tienes como que medio pensado dentro de lo que es un poco complicado. Eso me ha dado medio tiempo a mí para, en un momento que se pudo, ir a Venezuela, buscar mis cosas, o sea, no buscar mis cosas, ubicar mis papeles para que iniciaran proceso de homologación, porque yo dije, bueno, si no es España, es Quito, es Bogotá, es cualquier sitio, pero necesito tener mis papeles homologados. Gracias a Dios, el proceso de homologación de apostilla en Venezuela fue bastante breve. Y pues introduje los papeles aquí en España, pero yo no voy a estar en España, yo voy a estar a Quito. Entonces es un tema porque tampoco estoy eligiendo. Pero yo en Madrid no me siento extranjera. Los modos, la cultura, la comida, o sea, para mí eso no es shock. Lo que es shock es que yo estoy como la planta del amigo en mi casa. Es terrible. Yo tengo que agradecer infinitamente al universo y a Dios porque, bueno, porque entiendo que la situación migratoria en muchas personas es terrible, terrible desde el punto de vista en que trabajas en lo que sea, pero no porque quieras, sino porque es una necesidad imperiosa, porque si no trabajas te comes los ahorros, si no trabajas no comes, o sea, es como un círculo vicioso. Entonces siento que mucho venezolano que sale trabaja inicialmente en lo que sea, aunque no le guste, porque bueno, porque es una necesidad, mientras espera otra cosa. Pues nada, yo estoy aquí esperando, stand-by, y pues sé que mi destino es Quito. En Quito la homologación es bastante sencilla con respecto a Chile, con respecto a España. No es difícil, es de tiempo. Antes era muy breve, ahora el proceso tarda por lo menos 1 año en que te den respuesta. Y bueno, cuando eres médico especialista, nada, casi que tienes que hacer la especialidad nuevamente porque la homologación de la especialidad es infinita. La homologación que dan acá es como médico general. Y pues yo tengo la formación de salud pública y con salud pública no necesito hacer reválida. Pero tienes que hacer oposiciones para optar a cargos públicos, pero hay mucho campo en la parte privada. Y adicionalmente, yo después me formé en medicina estética y láser. Allí yo tendría buen camino para trabajar aquí, pero entiendo que cuando ya eso sea, probablemente ya esté en Quito. Y Quito es otra realidad. Sí. Y entonces yo estoy repensando, viendo qué puedo hacer, porque lamentablemente a lo mejor me cae la cosa, me cae una realidad encima que yo no la veo, porque yo no me veo trabajando como médico en Quito.
Entonces, pues ahorita estoy, como dije hace unos días, adaptándome a los cambios, porque todavía es un tema de adaptación, porque ni es aquí ni estoy allá, sino que es adaptándome a haber salido del país, y buscando cambios para ser feliz. Así es. Es rudo, pero Gracias Noemí, por este comentario, porque precisamente de eso se trata, de que nos demos cuenta que cada caso es distinto. Cada caso tiene sus bemoles, tiene sus aristas, las personalidades somos distintas. Y lo que invita a la inteligencia migratoria es a que nos demos cuenta e identifiquemos cuáles son esas habilidades y competencias que sí tenemos y para reforzarlas y cuáles no tenemos para adquirirlas y trabajarlas. Ya estamos llegando al final. Me gustaría, Ana Luisa, que deje el toque final a esta conversación de hoy. Como ya les dije al principio, vamos a continuar el tema los otros 2 lunes y ahorita les refresco un poco. Te escuchamos, Ana Luisa. Gracias. Mira, yo creo en todo lo que he visto, lo que he escuchado, mi propia experiencia, que al final terminas haciéndote el camino más sencillo si apelas a tu creatividad, porque no hay nada escrito, nada asegurado. Puede ser que ocurran cosas, puede ser que no, puede ser que se te dé, puede ser que no, pero si no se dan, yo creo que nosotros tenemos un poder mágico que se llama la creatividad, y siempre es plantearte en la acera de enfrente y decirte, bien, ¿y qué otras cosas pudiera hacer yo que me den satisfacción, me den obviamente un medio de vida y me hagan sentir satisfecha, tranquila? Yo conozco mucha gente que aquí ha emprendido múltiples cosas, desde las más simples hasta las más complejas. Algunos les ha ido bien, otros no les ha ido tan bien, pero se han atrevido. Algunos otros han apelado a empleos que no tienen nada que ver con su carrera de profesión, les ha encantado, les ha ido bien. Algunas personas están trabajando en lo que han hecho siempre, en lo que estudiaron, y no se sienten que le das tú a lo que haces, el peso que le pones tú, el significado que le des tú. Sí. Porque puede ser muy simple, muy complejo, pero si eso es lo suficiente para llenarte y para mantenerte tranquilo, entonces eso es lo que tienes que hacer. Pero para eso se necesita una gran honestidad personal y hacerte de vez en cuando preguntas realistas e importantes y contestarlas con sinceridad. Si efectivamente hay condiciones siempre en el resto de los países que no están pasando la debacle venezolana, es cuestión de que tú te plantees qué pudiera hacer yo rentable, interesante, que sea un reto para mí, que esté dentro de mis condiciones, dentro de mis capacidades, con lo que yo me atreva y que además me dé un sueño placentero cada noche. Piénsenlo un poco a ver qué sale de allí. Excelente. Bueno, Ana Luisa, quiero primero que nada agradecerte el haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros sobre un tema tan interesante como este. Como escribía yo cuando escribí en el post, yo como primero que nada como venezolano que me tocó vivir esta experiencia, que estoy viviendo esta experiencia como inmigrante, como psicólogo estudioso de todas estas situaciones que nos alteran el equilibrio mental y emocional. Y entonces pensé que era un buen momento, siempre lo ha sido, y muchos ya han escrito y hablado sobre este tema, de que dedicáramos unos espacios a compartir con las experiencias de otras personas que les ha tocado vivir esto, y porque esto nos enriquece a todos. Reitero, este es el primero de 3 que vamos a hacer. Gracias muy especiales a Ana Luisa por arrancar hoy este ciclo con nosotros. La semana que viene tendremos a Dora Gabay, quien es escultora, una excelente escultora que ha pasado unas experiencias bien difíciles, pero ha sido consecuente y hoy en día está disfrutando mucho de estos procesos que le tocó vivir, y vamos a hablar un poco de eso que decía, que mencionaba Ana Luisa, de que en todo caso hay un proceso de adaptación, lo mencionaba también Noemí, esa adaptación es importante y vamos a hablar un poco de la adaptación y poner la otra cara de la moneda con la resignación, que es una cosa muy distinta. ¿Okay?
Y Dora va a estar compartiendo con nosotros sus experiencias y por supuesto seguiremos compartiendo las nuestras. Y el otro lunes, muy especial, también con Arturo Mengual, que creo que está conectado por ahí, sí, ya lo vi. Arturo Mengual, quien como varios de los que estamos también aquí, como Claudia, como la misma Ana Luisa, son hijos de inmigrantes que les tocó vivir la experiencia como inmigrantes y después les toca vivir la experiencia, perdón, de hijos de inmigrantes y después la experiencia de ser en carne propia el inmigrante. Y Arturo va a compartir con nosotros mucho sobre estos aspectos en 2 lunes. Y la presencia de la invitación de que va a estar Arturo hizo por aquí que saludar a otras personas como Pedro Paulucci, que está por ahí, también de la misma característica, hijo de italiano, y ahora creo que está en Italia también, de vuelta. Saludaba a Carmen Edí, que está con nosotros. Y bueno, realmente muy interesante, muy rica esta conversación de hoy. Le doy las gracias a todos por su participación, que es lo que hace esto más interesante. Y los invito de una para el lunes. Yo pondré la información en se las haré llegar la información tanto en mi post de Instagram, Facebook, y se las haré llegar para compartir el próximo lunes con Dora Gabay y seguir conversando sobre el tema de los venezolanos en el mundo. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy.